aquí en nuestro estudio. Como ustedes bien saben, Aarón Olmos es docente, economista, conferencista, especialista en finanzas de empresas y de blockchain. Profesor, siempre es un gusto tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo estás, Ariel? ¿Y qué me cuentas? Muy feliz de estar aquí, ¿no? Contigo, conversando estos temas. Bueno, nosotros más felices porque hay avidez obviamente informativa con respecto a todo lo que viene suscitándose desde el tema de las criptomonedas acá en Venezuela, particularmente de la del Estado, del Petro. Se ha anunciado que desde la Presidencia de la República salió un decreto de que existe la obligatoriedad ahora en el país de que se genere una contabilidad en petro y en bolívares paralelamente. Y sabemos por información que han rebotado los medios de comunicación que hay unas mesas de trabajo que se estarían generando, impulsadas por la SUNACRIP, para ver cómo se va a manejar este tema de la contabilidad en petro. Sabemos que dentro de esas mesas de trabajo está también participando el IESA y que usted como experto blockchain y de las criptomonedas está participando en esta situación. Siempre hemos hecho el análisis en otros momentos, ha sido siempre muy puntual en cuanto a las críticas que hay sobre esto. ¿Qué consideraciones hay que tener a efectos de la contabilidad o de los aspectos contables para empresas y personas naturales en torno a esto que está exigiendo ahora el Estado y que entendemos en un lapso no mayor a 2 meses ya debería estar la normativa lista? Sí, bueno, evidentemente hay que recordar que por allí está la Gaceta el 19 de noviembre, que salió por allí exigiendo pues la creación de una normativa contable para dar formal uso del tema petro dentro de la actividad comercial y los hechos económicos, ¿no? Como dicen los artículos de la Gaceta. El artículo 4 lo que refiere es que la SUNACRIP tendría amplias competencias para reunirse con instancias públicas y privadas desde el punto de vista técnico-contable, y es ahí donde pues, se crea este espacio de discusión y de análisis con la Federación de Colegios Contadores Públicos, tiene su sede en el piso 7 del IESA. Y bueno, pues se han dado ya unas reuniones con la SUNACRIP donde pues en principio se han descrito algunos elementos propios de cómo se puede abordar el tema, ¿no? O sea, qué vuelta se le va a dar, sobre todo escuchar cada una de las partes, ¿no? O sea, escuchar a la SUNACRIP con su intención y su visión que tiene con el tema petro, escuchar a la Federación desde el punto de vista de los principios contables generalmente aceptados, las NIC, las NIF, y todo que dentro de la norma tendría que estar funcionando, ¿no? Yo tengo el gusto de formar parte de esa subcomisión por invitación que me hicieron. Muy contento de poder aportar ideas como economista, punto de vista de si es o no dinero, cuál es el rol del Banco Central de Venezuela en todo esto. Entiendo que hay reuniones ya con Banco Central de Venezuela con todas estas cosas, pero lo importante es que ya se está comenzando a hacer el trabajo. Y sí, hay un deadline, hay una fecha, 60 días hábiles de 2 meses. Teóricamente ya para el mes de enero debería haber algo. No sabemos si quizás pueda ser una normativa como tal. De repente en principio un esbozo, ¿no? De lo que pudiese ser, quizás un boletín, no sabemos, pero el trabajo ya se está haciendo. Cuando hablamos, digamos, de contabilidad y hablamos del tema de las criptomonedas particularmente, ¿es lo mismo llevar una contabilidad de criptomonedas porque tomo como empresa o como persona natural cualquier, digamos, compra o venta de esto para forma de pago y como un activo, que llevar una doble contabilidad? ¿Es lo mismo, profesor? ¿Es parte de lo que se está vislumbrando en este momento? Bueno, aquí la idea es que todo esto funcione desde el punto de vista del deber ser de las cosas y de la normativa internacional, ¿no? El tema de las NIC y las NIF. Los principios contables generalmente aceptados, otra vez hay que decirlo. La pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿es un activo? ¿Qué tipo de activo es? ¿Genera derechos? ¿Cómo se clasifica? Y aquí la clave, que es muy importante, lo conversábamos hoy, de hecho allá ahorita, es el tema del uso. ¿Qué uso va a tener? Según el uso, entonces quizás podría venir esa clasificación. Por ejemplo, en el caso de los grandes amigos de Realcoin, la criptomoneda venezolana, que sé que estuvieron por aquí la semana pasada. Ellos son una empresa de inversiones Realcoin, compañía anónima, y en su objeto hablan de creación de criptomonedas. Y ellos preminaron una cantidad de reels. La pregunta es, ¿cómo asumo yo esos reels que están preminados? ¿Es un activo? ¿Eso es inventario? Claro. ¿Sí? Entonces, son ese tipo de elementos que hay que tomar en consideración, ¿no? Y evidentemente el reto es, todo esto es nuevo, claro, ¿sí? Y es como calzar algo nuevo dentro de una estructura conocida que ha funcionado con dinero fiat, ¿sí? Entonces ahí está el gran trabajo. Entonces, desde el punto de vista de los asientos y la actividad contable en términos de los registros diarios de la operación de la empresa, recordemos que muchas empresas ya estaban aceptando cripto de un tiempo para acá,
y lo que estaban haciendo era que registraran todas sus operaciones en bolívares, ¿no? Sí. El detalle acá es que el gobierno nacional quiere que todo lo que sea en Petro se registre en Petro. Ahí está el reto. Bien interesante lo que nos explica, amigos de Radio en las redes sociales. Estamos conversando con el profesor Aaron Olmos, quien es economista, docente, conferencista, especialista en finanzas de empresas y además del blockchain, miembro o invitado de estas comisiones que se están generando para la definición de la normativa que tiene que ver con la doble contabilidad, que ahora ha sido decreto presidencial en torno a el Petro, tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas. Más allá del tema contable, profesor, ¿qué otros aspectos hay que considerar para la economía venezolana cuando estamos hablando de criptomonedas y particularmente de este intento del gobierno porque se masifique el uso de la criptomoneda del peso? Y se lo pregunto porque esta semana han existido algunos análisis desde el punto de vista de lo económico, para algunos un poco como aventurados, otros diciendo que es lo que están indicando algunos factores económicos. Usted, economista, quisiera saber su apreciación en torno a que al parecer la economía en Venezuela pareciera estar cambiando hacia un signo positivo, distinto de lo que tiene que ver con el rentismo petrolero y en ese ánimo que tienen las empresas y los venezolanos, más allá de lo que pudiera ser la política del Estado, por echar a andar el país y por poder trascender lo que está sucediendo. A su juicio, realmente la economía va hacia un perfil de poder mejorar y qué rol tendrían en este momento los criptoactivos y si el petro pudiera apoyar o no verdaderamente este escenario. Ok, en principio hay que recordar que tiene que prevalecer desde el punto de vista contable la existencia de una única contabilidad, ¿no? Hablar de dos contabilidades no sería correcto, aunque sabemos que en la locución se habló de eso, pero no es la manera correcta de definirlo. Okay. Tiene que prevalecer una sola. La pregunta es cómo con una sola contabilidad podemos mostrar esto. Entonces la intención es saber si es a título de presentación de los resultados de los estados financieros o a título de registro. Son otras cosas, ¿no? Que eso evidentemente ya es el trabajo que se está haciendo por allá. Con respecto al tema económico, en términos formales, hay que recordar el hecho de que ninguna economía, cualquiera que sea el signo que tenga, desde el punto de vista de su ideología, funciona sin producción. Eso hay que recordarlo mucho y recordarlo siempre. Por más que en Venezuela estemos utilizando criptomonedas como medios de pago, estemos insuflando una liquidez cripto dentro del ecosistema, por la vía del Bitcoin, por la vía de las demás criptomonedas, la economía no se va a levantar y la situación nuestra no va a mejorar si no tenemos una mejora en la producción, ¿sí? Entonces podemos quizás tener estadísticas como las que vemos todas las semanas de CoinDance para Bitcoin en Venezuela, que nos hablan de 500 unidades, 560 unidades de BTC, que son millones de dólares. Sin embargo, eso en definitiva no se traduce en bienestar o en crecimiento del Producto Interno Bruto si yo no tengo una reactivación del aparato. Por esa razón, para poder entender esto, el tema cripto puede tener un rol fundamental, claro que sí, ante la escasez de dinero, la escasez del efectivo en dinero fiat del Banco Central, el encaje legal tan fuerte que tiene Banco Central sobre el sistema financiero que drenó la liquidez, y muchas personas estamos comenzando a utilizar eso con más frecuencia, ¿no? El petro pudiese tener una utilidad en la medida en la cual forme parte quizás de un plan de reestructuración económica, del cual no se está hablando en estos momentos. O sea, no podemos ser naifes y pensar que solamente por tener un petro o tener cripto la economía va a resurgir. Recordemos que lo que vimos hace unas semanas atrás con ese Black Friday y esos precios que vimos y gente haciendo cola y comprando cosas, no puede ser indicador o el fiel de una mejoría económica en todo el territorio, para nada. Eso fue algo muy puntual, eso fue una burbuja. La situación económica nuestra sigue siendo la misma. Tenemos contracción del PIB, tenemos exceso de liquidez, hay hiperinflación, hay restricción en el acceso al dinero producto de nuestro trabajo. Eso no ha cambiado. Por eso, para que estructuralmente esto cambie, hay que reactivar el aparato productivo y tiene que venir una política económica concertada donde todos estos elementos pueden tener un rol interesante. Hablando de roles, el rol del Banco Central en todo esto, me gustaría su análisis, sobre todo porque también hay aspectos constitucionales vinculados con el ámbito. Y adicionalmente a esto, quisiera saber sobre el perfil realmente que ve en cuanto a la economía venezolana de cara al 2020 y este análisis que desde algunos sectores se están dando de que en Venezuela cabría o se necesitaría una nueva reconversión monetaria. Bueno, fíjate, en principio el tema de la situación nuestra a nivel de perspectiva, ¿no? Comenzando por lo último.
Se está hablando no solamente, en principio se llegó a escuchar por allí, de una otra ampliación del cono monetario, es decir, otra emisión de billetes con denominaciones elevadas. Luego volvimos a escuchar el tema de una posible reconversión con 3 ceros menos. Eso llevaría al hecho de que nosotros tuviésemos un billete con algo así como el billete de máxima denominación de ahorita es 50.000. Si echamos las reconversiones pasadas hacia atrás, estamos hablando de 5 billones de bolívares en un solo billete. Sumémosle a eso entonces ahora 3 ceros más, o sea, un 5 y 15 ceros, ¿no? O sea, evidentemente son unas cifras que no calzan y evidentemente no tiene sentido, ¿no? Para nosotros ver eso. A nivel del Banco Central de Venezuela, en términos constitucionales, recordemos que el 318 constitucional nos dice que la moneda oficial de Venezuela es el bolívar. La propia ley del Banco Central lo obliga a tener una coordinación macroeconómica junto con el Ministerio de Finanzas. Y evidentemente hay unos entes adscritos que le dan vida a un sistema financiero público que, desde el punto de vista de la consulta, en términos del uso de las cripto, no necesariamente están participando tanto como uno quisiera. Claro. Porque tenemos que recibir por parte del Banco Central, del ente emisor, por lo menos en su directorio, alguna resolución que nos diga, que contemple el hecho de que el petro, por ejemplo, se puede asumir transitoriamente en el marco de un plan de reestructuración, quizás como un elemento similar o parecido al bolívar, quizás, o un elemento de cocirculación mientras se recupera el aparato productivo. Claro. Pero por los momentos no tenemos nada de eso. Si nos vamos por la norma y leemos la ley del Banco Central de Venezuela, leemos la LOA, leemos la Constitución del 299 al 321, nos damos cuenta que muchas de las cosas que están pasando no se enmarcan allí. Entonces es importante saber cuál es la postura del ente emisor por el rol que tiene en términos de la política monetaria y la política cambiaria, en el caso nuestro, para tratar de ver de qué manera calza el tema petro en todo esto. Justamente hay información que también ha salido en el día de hoy, profesor. Venezuela lanzará una nueva tarjeta electrónica para el uso del petro. Esto fue un anuncio que hizo el presidente Maduro en la tarde de ayer. Este tipo de, digamos, de productos, sabemos que el Ejecutivo Nacional está haciendo un esfuerzo por que esta moneda pueda masificarse y que se utilice aquí dentro de Venezuela, porque ya sabemos cuál es la situación internacional respecto a ella, pero seguir sacando este tipo de cosas verdaderamente garantiza la usabilidad o el uso masivo de la criptomoneda estatal cuando hay cosas tan de fondo como parte de las que usted ha mencionado que aún no están claras? Lo que pasa es que en esa ausencia de claridad y en esta distorsión que tenemos desde el punto de vista legal para entender bien esto, el tema de ese anuncio de las tarjetas tiene más que ver con eso que sabemos que quizás para el mes de febrero del año que viene, las principales franquicias de tarjetas de crédito se hacen operaciones en Venezuela. Exacto. Y recordemos que también estaba la búsqueda de medios alternativos de pago. Quizás esto tiene que ver un poco con el hecho de, bueno, en manos de la SUDEBAN, por parte del Banco Central, ver cómo se crea un sistema de medios de pago alternativo ante la ausencia de las franquicias que garantizan velocidad, transacciones, seguridad y muchas otras cosas. Este anuncio quizás va orientado en eso. Ahora la pregunta es ver si a través de esa tarjeta lo que se va a utilizar como medio de pago son bolívares o se van a utilizar criptomonedas o quizás una vía híbrida, que es lo que muchas personas están comenzando ahorita a pensar en términos de que la propia Sunacrip ha dicho en varias oportunidades que tiene medios alternativos de pago, los famosos cajeros automáticos que en algún momento estarán por allí, y puntos de venta híbridos donde las personas pudiesen en dado caso quizás pagar o en divisas, o en cripto, o en bolívares. La pregunta es cómo esto calza dentro de esa realidad, ¿no? Sin embargo, el año que viene va a arrancar con hiperinflación, el año que viene va a arrancar con contracción del PIB, el año que viene va a arrancar con disminución del consumo privado de los hogares. Estas cifras que el Banco Central nos ha ido dando, o sea, el panorama para el inicio del año no es de crecimiento económico, seguimos en estancamiento, vamos para 3 años con hiperinflación. La pregunta es, ¿en qué momento se va a coordinar política económica con el aparato productivo para que todo esto que se está haciendo, lejos de ser un elemento artificial, realmente influye un efecto directo de bienestar en las personas, en todos nosotros? Tenga un sustento de fondo. Claro, no todo el mundo puede irse por divisas, porque el venezolano, en su mayoría, trabaja en relación de dependencia con bolívares. Entonces, si bien tienes una economía parcialmente dolarizada, que para muchas personas ha resultado algo importante para mantenerse, esa no es la normalidad a la que deberíamos orientarnos. La normalidad a la que deberíamos orientarnos es el hecho de recuperar el aparato productivo en términos de tener una moneda fuerte, en términos también de generar coordinación macro, que no la estamos viendo. Profesor, como siempre, encantadísima de poder haber conversado con usted y además actualizar información que estamos dando prácticamente que en primicia, porque el profesor casi que viene de la reunión saliendo
para estar aquí con nosotros y darnos información, digamos, bien fidedigna en relación con todo esto que se está debatiendo en relación a un decreto presidencial, ya es ley en Venezuela y, bueno, hay mucha evidencia informativa en cómo se puede producir y cómo se puede utilizar, más allá de todo el tema que ya está en aprendizaje el pueblo venezolano o la población venezolana en relación con el mundo del blockchain y las criptomonedas. Siempre la hora, gracias por la invitación. Amigos de Radio de las redes sociales, era el profesor Aaron Olmos, quien es economista, docente, conferencista, especialista en finanzas y blockchain, con quien estuvimos conversando en esta sección Disrupción de esta semana. Analizamos de la mano de los protagonistas de la noticia. Hasta al día.